Hola a todos, Annyeonghaseyo en coreano, soy Alena de Alena Mangas. Y continuamos con la segunda parte de la muñeca mayordoma del Rey Demonio. Antes de que continuemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con tus mangas favoritos. Un amigo falso y 4 terroríficos juegos infantiles. Cuando nuestra prota escuchó Peridotto, se quedó pensando, ¿es que acaso Julian creía que el color de aquella gema coincidía con el color de sus ojos? Y el pequeño Julian le dio la razón. Es una gema que coincide con el color de tus ojos. Pero nuestra prota no podía saber si las palabras de Julian eran correctas o no, ya que ella jamás se había visto en el espejo. Al escuchar aquello, nuestro pequeño Julian se exaltó y levantándose de la mesa le pidió a nuestra prota que lo siguiera. Y luego tomó su mano para guiarla a través de los pasillos. Nuestra prota se sorprendió de que Julian tomara su mano. ¿No era acaso que él odiaba que alguien lo tocara? Angustiado, el pequeño Julian se dio cuenta de que había tomado la mano de nuestra prota. A él no le gustaba que nadie se le acercara. Había sido un accidente que tomara la mano de nuestra prota. Por eso es que sonrojado, el pequeño Julian soltó bruscamente la mano de nuestra confundida prota. Le ordenó que se apresurara. Y así fue como los dos llegaron al cuarto de Julian, en donde nuestro pequeño prota intentó ponerse de puntillas para buscar dentro de los estantes. Cuando por fin logró encontrar un relicario, con rapidez lo tumbó en el piso y empezó a buscar entre las gemas. Cuando encontró lo que buscaba, el pequeño, emocionado, expresó: ¡Aquí está! ¡Yo lo encontré! Lo que había encontrado el pequeño Julian era una pulsera que tenía peridottos incrustados. Emocionado, decidió ponerle la pulsera a nuestra prota, para que de esa manera ella pudiera darse cuenta que el color de aquellas gemas coincidía con el color de sus ojos. Nuestra prota no comprendía a Julian. ¿Cómo podía ser que solo por mostrarle aquella pulsera, él se haya detenido en comer y luego la haya llevado hasta su cuarto? Sin embargo, intentando complacer a su joven amo, nuestra prota vio su reflejo en el espejo. Se dio cuenta de que efectivamente era una muñeca con pálida piel blanca, un lustroso cabello plateado y ojos verde amarillentos que podían verse reflejados en la luz. Eran tan hermosos sus ojos que uno podría llegar a pensar que los magos los hicieron pensando en aquella gema, el peridotto. Pero ¿no era acaso que aquellos maliciosos magos querían crear a una poderosa muñeca? Entonces, ¿por qué habían puesto tanta dedicación en que aquella muñeca tuviera una apariencia tan deslumbrante? Nuestra prota le dio la razón al pequeño Julian. Efectivamente, él estaba en lo correcto con respecto al color de sus ojos. Julian se sintió un tanto irritado al escuchar los cumplidos de nuestra prota. A partir de aquí empezaremos a llamar a nuestra prota Perry, ya que ese es el nombre que le ha dado su amo, el pequeño Julian. Julian, avergonzado y mirando hacia otro lado, le procedió a pedir a Perry que se quedara con la pulsera. Pero en realidad Perry no necesitaba esa pulsera. Al escuchar esas palabras, nuestro pequeño Julian, disgustado, empezó a gritar, explicándole a nuestra prota que aquella pulsera era muy cara y que si él le decía que ella tomara aquella pulsera, ella debía hacerlo. Sin saber cómo calmar al furibundo Julian, lo único que pudo hacer Perry fue agradecerle. Julian aclaró entonces que si a ella no le gustaba aquella pulsera, ella podía devolverla. Perry en realidad no es que no quisiera la pulsera, sino que para ella no tenía aquello ninguna utilidad. Así que se preguntó si debía devolvérsela e intentó quitarse la pulsera. Al ver eso, nuestro pequeño Julian entró en cólera y expresó: ¡No! ¡No te lo saques! Y lanzó otro de sus ataques destructivos. Y una vez más las manos de nuestra querida Perry fueron cortadas. Después de que ella volvió a tomar su mano y se la reinsertó una vez más, le pidió a Julian que por favor
dejara de tener con tanta frecuencia sus ataques explosivos, ya que era cansado tener que cada vez ella volver a recoger sus extremidades y volver a reinsertárselas. Pero Julian había tenido aquel ataque porque a su forma de ver, Perry estaba intentando rechazar la pulsera que él le había dado. Así es que Julian quería saber si es que Perry escucharía sus pedidos si los hacía de forma tranquila. Perry le respondió que ella siempre trataba de cumplir de la mejor forma con sus deseos. Pero Julian no lo entendió. Si es que realmente Perry siempre intentaba cumplir con sus deseos, ¿por qué cuando él expresó claramente que a él le disgustaba en exceso cuando alguien lo tocaba, ella aún así lo hizo? Perry justificó sus actos en el hecho de que Julian era tan lindo que era imposible para ella no querer tocarlo. Julian no lo entendía. Todos decían que él era una persona aterrorizante. Perry era muy extraña. Ella era la única que lo veía como un niño demasiado lindo. Eso hacía que ella quisiera estar a su lado y a la vez quisiera siempre protegerlo. De todas formas, a Julian no le interesaba que la gente pudiera considerarlo lindo, ya que bastaría un chasquido de sus dedos para que todos sean eliminados. Al escuchar las tristes declaraciones del pequeño Julian, Perry le aclaró que no importa lo que él hiciera, él jamás lograría eliminarla. Entonces, ¿eso significa que nunca me vas a dejar, Perry? Por supuesto, le respondió Perry. Claro que ella en el fondo sabía que eso cambiaría cuando él se convirtiera en un rey demonio. El pequeño Julian tomó las palabras de Perry como una promesa eterna, espetándole que si ella le estaba mintiendo, entonces inmediatamente ella se convertiría en carne muerta. Perry miró con dicha a Julian. Él estaba abriendo una ruta de muerte para ella, para que volviera al mundo espiritual. Eso significaba que si ella abandonaba a Julian luego de que él se convirtiera en rey demonio, él la buscaría para eliminarla. Eso le brindó la tranquilidad de que en el futuro ella volvería al mundo espiritual. Por eso, con verdadera alegría, le aseguró a Julian que ella se quedaría con él por el tiempo que él deseara. Luego de aquello, Perry le preguntó a Julian si es que él había ensuciado sus pantalones. El pequeño Julian, obviamente sintiéndose avergonzado, le respondió que él no había ensuciado sus pantalones y con resentimiento agregó: ¿Qué? ¿Es que acaso me tomas como un mocoso? Al día siguiente, la nana demonio del pequeño Julian se encontraba en la puerta del cuarto del niño, mostrando una actitud indecisa. Al ver aquello, Perry se sintió confusa. ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo que sucedía es que aquel día Julian debía tomar su desayuno en compañía de su padre, el rey demonio. Sin embargo, el pequeño Julian aún no se despertaba. Era esta situación la que le preocupaba profundamente a su nana. No sabía cómo hacer que su joven maestro se levantara y acudiera a la cita. Perry, al enterarse de aquello, abrió con fuerza las puertas del cuarto de el pequeño Julian y le levantó las sábanas, expresándole que ya era la hora de que él se despierte. Posteriormente, cogiendo la pijama de Julian, lo levantó hacia arriba, mientras Julian rugía como un perro rabioso y le pedía obcecadamente que lo soltara. Pero en realidad a Perry no le asustaba su actitud, ya que más que recordarle a un perro furioso, él le recordaba a un pequeño y lindo cachorro. Perry, para lograr que Julian se despertara, lo lanzó con fuerza hacia arriba y luego lo recogió. El pobre Julian, que se encontraba sumamente asustado, sintió que su cuerpo se desvanecía. Tomando en sus brazos al querido Julian, Perry lo volvió a poner encima de su cama y descaradamente le preguntó si aún no estaba despierto. Enojado, Julian le respondió que claro que estaba despierto y la llamó tonta. Perry, de forma muy tranquila, le recordó a Julian que ahora su nombre era Perry. Después de todo, era el nombre que él mismo le había asignado, ¿no? Julian, enojado, expresó que él ya sabía de eso, y Perry se alegró de que su memoria se encontrara bien. Al ver que la nana de Julian entraba con una batea de agua, Perry se sorprendió ya que ella no necesitaba esa batea de agua. Sin embargo,
La nana de Julian le explicó que aquella batea de agua era para que Julian se pudiera lavar. Al escuchar aquello, Perry se propuso limpiar el rostro de Julian con sus propias manos, de forma rápida, precisa y fuerte. Cuando Perry terminó de limpiar el rostro de Julian, él la miró atónito y con ira, y solo pudo espetarle gritando que realmente la detestaba. Perry, por otro lado, pensaba que había hecho un trabajo excelente, pero existía un gran problema, y era que el pequeño Julian continuaba gritando. ¿Qué sucedería si ese hecho hiciera que la presión arterial del pequeño Julian se disparara, lo que finalmente tal vez provocaría que Julian se desmayara? Pensando en aquella posibilidad, Perry le mencionó a Julian: «Por favor, solo grite 3 veces al día, joven amo». Julian, quien estaba enojado por la forma en cómo lo había tratado Perry, no entendió a qué diablos se refería ella, así que cuando la nana mencionó que ya era casi la hora de que él desayunara con su padre, prefirió salir de su cama y empezar a cambiarse. En un intento de ayudarlo, Perry se acercó a él para intentar desabotonar su pijama. Al ver aquello, Julian una vez más montó en cólera y lanzó otra vez su ataque destructivo, mencionando: «Te dije que no me tocaras». Y una vez más las manos de Perry fueron cortadas, solo que en esta ocasión ellas siguieron haciendo su labor, desabotonando el pijama de Julian. La nana vio con horror cómo las manos de Perry continuaban haciendo su labor pese a que estaban cortadas. Perry le mencionó a Julian que había intentado ayudarlo debido a que veía que él todavía no estaba despierto del todo. ¿Ya no me tocarás si estoy despierto? Eso es correcto. Yo ya no lo tocaré si usted realmente puede cuidar de sí mismo apropiadamente. Ok, manifestó el sonrojado Julian, moviendo su pequeña cabecita en asentimiento. Al ver aquel acto, la nana se sintió sumamente sentimental. No lo podía creer. Era la primera vez que su joven maestro abría su corazón a alguien. Incluso pese a que ella era la 7ª nana, estaba tan feliz de que estuviera allí con ellos la señorita mayordoma. Perry, que ya no soportaba más el abrazo de la nana demonio, prefirió alejarla. Julian, al ver cómo la nana había abrazado a su mayordoma, se sentía sumamente irritado e inmediatamente expresó que él no se había abierto con la nana demonio y que ella se mantuviera alejada de la mayordoma. La nana entendió muy bien los sentimientos de Julian. Él odiaba cuando alguien más que no fuera él mismo tocara a su querida mayordoma. Por eso se apresuró a alejarse de Perry. Sin embargo, Julian aclaró gritando que él solo se había sentido irritado viendo aquella escena porque odiaba que los demonios se tocaran entre sí. Perry, escuchando aquello, mencionó que ella no era un demonio, ella era una muñeca de porcelana, dejando a Julian y a su nana conmocionados. Días después, Julian siguió teniendo sus ataques destructivos, intentando con cualquiera de ellos lograr eliminar a nuestra querida Perry. Sin embargo, Julian nunca cumplía con su objetivo y solo lograba arruinar las ropas de Perry. Cada vez que sucedían estos episodios, Julian se tocaba la cabeza. ¿Por qué no lograba eliminar a Perry? Y Perry una vez más le explicaba que eso sucedía porque ella era una muñeca y las muñecas no morían. Aquel día Perry le pidió a Julian que se sentara para que de esa forma ella pudiera peinarlo. En realidad esa no era la función de nuestra querida Perry, pero lo hacía en apoyo de la nana, ya que la nana ni tan siquiera podía acercarse a Julian. Julian quedó muy lindo con el peinado que le había realizado Perry. Congratulada, la nana de Julian le agradeció a Perry por su ayuda. Desde que ella había llegado, su joven amo se había vuelto más accesible. Por eso, con dicha, la nana tomó las manos de Perry para agradecerle sinceramente por su apoyo.
Julian, a quien le molestaba que alguien más tocara a Perry, inmediatamente le ordenó a la nana que la soltara, cosa que la nana hizo de forma inmediata, pues temía que Julian tuviera otro de sus ataques explosivos. Tiempo después vemos que Perry, quien se vio obligada a cambiar sus vestimentas, puesto que Julian había destruido las que llevaba en su ataque destructivo, salió al campo llevando a Julian en uno de sus brazos. Como Perry notó que Julian estaba molesto, pensó que tal vez sería más conveniente si ella lo dejara ir. Julian, al escuchar aquello, recordó el trágico episodio donde ella lo soltó de forma brusca y él tuvo que caer duramente. Por eso rápidamente y gritando con vehemencia le respondió a Perry que él no quería que ella lo suelte y que le gustaría ver que de nuevo Perry intentara botarlo de la misma forma en que hizo antes. Al ver que todos los sirvientes demonios se pararon a escucharlo, el pobre Julian se sintió avergonzado. Cuando la nana de Julian vio la forma en cómo Perry lo llevaba, le expresó a Perry que ella no podía cargar de esa forma al pequeño, e intentando explicarle cómo hacerlo de forma correcta, cargó a un demonio elfo. Luego de ver aquella demostración, recién Perry entendió a lo que se refería la nana, así que cargó de forma correcta a Julian, aunque claro, ella lucía un poco tensa. Perry le pareció inconveniente esa forma de cargar a Julian, ya que tenía que usar ambas manos. Luego de aquello, la nana de Julian pasó a explicarle a Perry de que ella no debía cargar a Julian cuando él estaba enfrente de sus amigos. Escuchar que Julian tenía amigos dejó sorprendida a Perry. ¿Acaso su amigo era un cuerpo? Pero para sorpresa de Perry, Julian le explicó que él sí tenía amigos. Claro que ellos no le gustaban mucho. Entonces Perry le preguntó a Julian cuál era la razón de que ellos fueran sus amigos si es que a él mismo no le gustaban. Perry, tomando una ramita, empezó a escribir sobre la arena las 3 condiciones que debían cumplirse para que 2 personas tuvieran una amistad. Estas eran: número 1, que a ti te guste tu amigo; número 2, que disfrutes de su presencia; y número 3, que la otra persona te ayude. Cuando Julian admitió que no le gustaban sus amigos, no disfrutaba de su presencia y ellos jamás lo habían ayudado de ninguna forma, Perry le expresó su triste realidad. En realidad, ellos no eran sus amigos. Julian no entendía por qué ellos no eran sus amigos, si él los había ayudado, y además ellos mismos lo empezaron a llamar amigo. Perry lo entendió todo rápidamente y le manifestó a Julian que él era lo que llamamos una presa fácil. La nana, al escuchar las palabras que usaba Perry, se disgustó. ¿Cómo es que ella podía enseñarle aquellas cosas a su pequeño maestro? Sin embargo, Julian quiso saber qué era ser una presa fácil, y Perry se lo explicó. Era una persona boba que le entregaba su confianza a cualquier persona. Al escuchar aquello, Julian expresó con enojo: Yo no soy un bobo. La nana, quien intentaba evitar que Julian se enojara, empezó a elogiarlo, diciéndole que él era el más brillante, que ella jamás había visto un demonio más inteligente que él. Viéndola, Perry supo que la nana estaba mintiendo. Por eso le expresó que a ella le crecería otro cuerno en su frente. Al inicio, la nana Lia se sintió un tanto preocupada, pero luego comprendió que lo que le había dicho Perry era una mentira, porque para empezar, desde que ella nació solo había tenido un cuerno. Ya en el almuerzo vemos que Perry está apoyando a su joven amo Julian, quien con dicha degusta su comida. Pese a que Perry sabía que la nana siempre exhortaba a Julian a que no comiera usando sus manos, a ella no le molestó que él lo hiciera,
Después de todo, él era un niño tan lindo. Perry le hizo comer a Julian un bocado con un tenedor. Julian, al intentar mascarlo, se sorprendió. Ella lo había engañado, le había dado de comer un brócoli. Perry felicitó a Julian por tener un sentido del gusto tan nítido. Julian, quien realmente odiaba comer brócoli, le preguntó a Perry si acaso ella deseaba la muerte, y con su pequeña mano apartó el tenedor que sostenía a Perry, lo que provocó que un brócoli saliera volando por los aires. Al ver aquello, Perry entendió que debía aconsejar a Julian, y enderezó la silla del pequeño para que ambos se vieran cara a cara. Perry le explicó a Julian que él se convertiría en una presa fácil, ya que las personas tontas se convertían luego en presas fáciles. Le precisó a Julian además que él se enfermaría si es que seguía botando su comida, y eso lo convertiría en un tonto, y eso lo llevaría finalmente a volverse una presa fácil. Julian no creyó en las palabras de Perry, porque él se enfermaría solo por no comer esas cosas tontas. Sin embargo, Perry lo volvió a contradecir, expresándole que su mente se volvería inútil si él no consumía los nutrientes suficientes. Cuando la nana de Julian vio aquella escena, inmediatamente se apresuró a apoyar la opinión de Perry. Y Perry continuó expresándole a Julian que él había botado el brócoli al piso y solo había comido aquello que él quería. ¿Qué harían ellas si es que su pequeño maestro se convirtiera en una persona estúpida? Al escuchar aquello, Julian se sintió desolado. ¿Qué iba a hacer? No, él no quería ser un niño estúpido. Se sentía tan abatido el pequeño niño que inmediatamente les pidió a todas sus sirvientas que le trajeran el brócoli. Los demonios se apresuraron en traerle un platillo de brócolis a la mesa del pequeño Julian. Poniendo todo su esfuerzo, Julian comió todos los brócolis, pese a que por momentos sentía que ya no podía más. Perry le expresó a Julian que él tenía que tratar de ver el comer los brócolis como tomar una medicina, que le ayudaría a volverse inteligente. Cuando Julian terminó de ingerir los brócolis, Perry lo felicitó, ya que él se había convertido en un joven maestro inteligente aquel día. Hoy, ¿qué hay acerca de mañana? Perry le expresó a Julian que él se convertiría en un joven maestro inteligente si mañana comía toda su comida sin botar nada. Pero el pequeño Julian no lo entendió. ¿Cómo podía ser eso así si es que el día de ayer él sí había sido inteligente? Perry inmediatamente procedió a recordarle que eso no era cierto, ya que más temprano aquel día él había pensado que determinado demonio era su amigo cuando eso no era cierto. Así que realmente necesitaba comer todos sus vegetales para volverse un niño sabio y dejar de ser un niño tonto. Cuando Julian terminó de entender su triste realidad, solo pudo espetar: entonces yo voy a comer todo mañana. Perry, al escuchar aquello, felicitó a Julian tocándole la cabeza. El pequeño se sintió realmente irritado al ver que una vez más Perry lo tocaba. Así que con un bufido lleno de ira le expresó a Perry que no lo tocara y rápidamente se retiró de la sala, ya que tenía que escribir una carta. Perry vio salir a Julian con alegría. Tal vez debía pedirle al mayordomo principal Henry que llamara a un pintor. Después de todo, el pequeño Julian era tan lindo, él se merecía que le hicieran un bellísimo retrato. Tiempo después vemos que la nana de Julian, Leah, junto con Perry, acompañan al pequeño mientras éste escribe una carta. Cuando Perry se dio cuenta de que ella podía leer aquello que había escrito, el pequeño Julian se sintió fascinada. Ella nunca había aprendido a leer el alfabeto. Eso se debía a que en su vida pasada, en el tiempo en que ella vivió, ni siquiera había existido todavía el alfabeto. Era un tiempo muy primitivo aún. Pero por alguna desconocida razón ella podía con facilidad comunicarse, leer y escribir. Probablemente todo eso se debía a la magia que fluía a través del cuerpo de la muñeca de porcelana. Aunque Perry sospechaba que tal vez existieran otras razones subyacentes, a ella en realidad aquello no le importaba.
Finalmente, todas aquellas habilidades le eran convenientes. Para resumir el contenido de la carta que de forma tan afanosa escribía el pequeño Julian, solo bastaba decirse que él expresaba al destinatario que lo eliminaría. Entonces Julian quiso saber si es que Perry conocía la palabra que se usaba para expresar que tú ibas a cortar las manos y los pies de alguien. Perry sabía perfectamente a lo que Julian hacía referencia. Eso se podía expresar también como desgarrar las extremidades de alguien. Julian con dicha recibió aquella información y luego con rapidez, afán y ira escribió aquello en su carta. Perry, viendo el actuar de Julian, supo que aunque en realidad no tenía una idea muy clara acerca del contenido exacto de su carta, ella estaba segura de que aquel pequeño había nacido para ser un hombre muy elocuente. Terminando de escribir la carta, Julian se la pasó a Perry para que ella pudiera revisar si existía algún error gramatical. Estando detrás de Perry, Leah pudo leer las terroríficas palabras: «Yo cortaré tus dedos y luego se los daré de comer a los monstruos». Al ver el cruento contenido de la carta, Leah intentó quitársela a Perry, ya que ella no soportaba que su joven maestro escribiera palabras tan crueles. Perry le hizo con sus dedos el símbolo de por dos. Ella tampoco podía soportar ver que el lindo Julian escribiera esas terroríficas palabras. Sin embargo, para Julian, la forma en que él se había expresado era correcta. Después de todo, aquella carta tenía por destinatario a Lev. Para Leah, esa era una razón más por la cual su joven maestro no podía escribir de esa manera. Después de todo, Lev era su amigo. Julian, con frialdad e irritación, expresó que él no era su amigo. Perry quiso saber quién era Lev, y Julian le terminó explicando que aquel chico era el amigo del que le había hablado antes, quien lo trataba como si él fuera una presa fácil. Aquel Lev era el falso amigo que jamás en realidad había disfrutado de la compañía del pequeño Julian, y que además se comportaba como una sanguijuela chupasangre de aquel niño, aprovechándose de su ingenuidad. Entonces Perry, con cuidado y esmero, empezó a revisar la carta que había escrito Julian, y corrigiendo sus errores gramaticales le explicó que no era desgarrar tu cabello, sino desgarrar tu cabello. Además le mencionó a Julian que su carta era demasiado directa. Él necesitaba escribir de forma más versátil y creativa si quería ser una amenaza realmente efectiva. Al escuchar aquello, Julian miró con curiosidad a Perry. ¿Cómo hago eso? Entonces Perry empezó a explicarle con agrado. Ya que Julian le había escrito que lo desgarraría en piezas, él debía además escribir que después de aquello él cortaría su lengua. Al ver eso, la ya preocupada Leah con rapidez le quitó la carta a Perry y le reclamó. Ella no podía ayudar a su joven maestro a hacer eso. Ella, muy por el contrario, debía buscar detener las acciones de Julian. Julian miró con frialdad a Leah y le pidió que le devolviera la carta. Y así, con la ayuda de Perry, finalmente Julian logró escribir una carta que lograra realmente infundir terror. Si bien es cierto, era de extensión más corta que la que anteriormente había escrito Julian, sus palabras eran mucho más creativas e impactantes. Con terror, Leah vio cómo su pequeño maestro enviaba la carta. Leah, ya alterada, le expresó a Perry que el joven maestro Lev era un discípulo del duque demoníaco. ¿Cómo es que ella había apoyado la locura que había cometido Julian al enviar aquella carta y no lo había detenido? Perry con frialdad espetó: «Una pelea inminente no debe ser evitada». Pero Leah, exaltada, aclaró que nadie había instigado una pelea. No, lo que había pasado en realidad ahora es que Julian es quien ahora iniciaba las hostilidades. ¿Y qué iba a hacer ahora Perry si es que el maestro Lev mataba por accidente a Julian? Julian aún no había tenido su último despertar demoníaco, así que todavía era débil.
Al escuchar aquello, Julian montó en cólera y empezó a emitir su energía demoníaca destructiva, lo cual era un antecedente inminente de que iba a tener otro de sus ataques destructivos. Leah, al ver el terrible error que había cometido, inmediatamente se apresuró a disculparse con Julian, recordando que la palabra despertar no debía decirse enfrente de el pequeño. Perry, quien tenía sus serias dudas, quiso saber si el joven maestro Lev ya había tenido su último despertar, y Julian le confirmó que efectivamente así era. Lev había tenido su despertar hace alrededor de 100 años. Entonces Perry supuso que Lev era mucho más fuerte que Julian. El pequeño, al escuchar eso, se apresuró a aclarar que eso era falso. Él era más poderoso que Lev. Perry no entendió entonces en qué radicaba exactamente el problema. Si es que realmente Julian era mucho más fuerte que Lev, él era libre de amenazarlo. Leah interfirió mencionando que eso no terminaría de forma tan simple. Entonces Perry, con una mirada fría y escalofriante, espetó que lo que deberían hacer es eliminarlo. Después de todo, Leah no estaba preocupada de que Lev liquidara a Julian. Leah, al escuchar aquellas manifestaciones, miró con estupor y terror a Perry y procedió a explicarle que en realidad el mundo demoníaco era distinto al reino humano, ya que la posición de rey demonio no era hereditaria. Si apareciese un demonio más fuerte, este podía eliminar al actual rey demonio y tomar su lugar. Por eso es que a Julian lo llamaban joven maestro y no príncipe, ya que nadie podía asegurar si él realmente llegaría a heredar el trono de su padre, debido a que aún Julian no era capaz de tener su último despertar. Existían algunos nobles demoníacos que lo tenían en la mira. Ellos sabían que su mejor oportunidad de atacarlo era ahora, mientras aún no tenía su último despertar, ya que una vez que lo hiciera, todos estaban casi seguros de que Julian se convertiría en el demonio más poderoso. Y aunque claro, el rey demonio protegía a Julian y además él había contratado a gente muy poderosa como Perry para cuidarlo, aún así existía la oportunidad de que el hijo del duque, el joven maestro Lev, tomara esta oportunidad para de esa manera deshacerse de Julian. Perry finalmente comprendió las amenazas a las que se enfrentaba el pequeño Julian. Leah la vio con dicha. Seguramente después de aquello, la señorita Perry la apoyaría. Mientras que Julian la vio con rencor. ¿Cómo era posible que Perry finalmente lo traicionara y no le permitiera que las crueles palabras que él había escrito le llegaran al traidor de Lev? Perry se acercó a Julian, expresándole que ella siempre estaría a su lado, y tocando con cariño su mejilla, le expresó además que ignorar a aquellos lazarillos que lo trataban como una presa fácil es algo que haría una persona débil. Pero él era alguien fuerte, entonces él debía hacer que esos lazarillos se arrodillaran ante él. Asimismo, tocando la cabecita de Julian, le expresó que si Julian se lo permitiese, ella siempre cuidaría de él, y le pidió permiso para cuidarlo. El pequeño Julian se sintió avergonzado al escuchar las palabras de Perry y no supo cómo responderle. Julian detestaba que otros seres demoníacos lo tocaran. Era un niño de 5 años que intentaba lavarse, comer y dormir por sí solo. No quería la ayuda de nadie, y tampoco quería que nadie lo cuidara. Era un niño muy fuerte, pero a la vez era muy frágil. Le había afectado demasiado no tener su último despertar al mismo tiempo que los niños que eran de su misma generación. Por eso lo más correcto era intentar respetar su posición. Que fuera un niño no hacía que sus opiniones pudieran ser deliberadamente ignoradas. Por tanto, lo que hizo Perry fue lo más correcto. Solo Julian podía decidir si realmente quería la ayuda de Perry. Perry le aseguró a Julian que ella podría vencer con facilidad a Lev, ya que era muy poderosa. Julian, sonrojado, solo pudo expresar: pero tú me ayudaste a que dejara de convertirme en un tonto, entonces yo permitiré que me ayudes. Leah escuchó con dicha la aceptación de su maestro, mencionándole que inmediatamente informaría a los guardias.
Furibundo, el pequeño Julian exclamó que no. Él solo permitiría que Perry lo ayudara. ¿Realmente ella creía que él era débil? Y con una sonrisa de suficiencia, Perry aceptó el encargo de su joven maestro, agradeciéndole su generosidad. Cuando el rey demonio se enteró de la carta que había escrito su hijo, se sorprendió de que él hubiera utilizado un lenguaje tan creativo. Y cuando se enteró de que para llegar a escribirla había recibido la ayuda de Perry, comprendió que su suposición inicial era errónea. Perry no era una muñeca crédula, así que con expectación decidió mandar la cruel carta que había escrito su hijo. Al mayordomo principal Henry le preocupaba que aquella carta le diera una oportunidad al duque de atacar al pequeño maestro, Julian. Sin embargo, al rey demonio en realidad esto no lo preocupaba, ya que él mismo crearía una distracción para que el duque no pudiera atacar a su hijo. El duque ocupaba las tierras fronterizas del reino demoníaco, las cuales colindaban con el reino de Soden. Aquel reino tenía una fuerza militar que era capaz de destruir a los demonios. El rey demonio estaba seguro de que el reino de Soden tenía en su poder un veneno que eliminara demonios. Él haría que sus agentes diseminaran este veneno en la tercera parte de las tierras del duque, para así de esta manera crear un pretexto para iniciar una guerra entre el duque y el reino de Soden. Henry, al escuchar los planes del rey demonio, aún siguió sintiéndose preocupado. Después de todo, si el duque lograba conquistar al reino de Soden, eso le brindaría más poder del esperado. No obstante, al rey demonio no le preocupaba esto. Lo único que ellos tenían que hacer es evitar que cualquiera de los dos bandos gane la guerra. Él sabía desde hace mucho tiempo que el duque y su hijo despreciaban a Julian, pero no se lo había dicho a su hijo porque quería que él mismo lo descubriera. Ahora que Julian había percibido lo que realmente pasaba, él haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlo y ayudarlo. A la siguiente mañana, Leah le hizo llegar su lista de deseos a Perry. No era que realmente Leah deseara hacer esas cosas. Lo que sucedía es que ella sentía mucha curiosidad. Quería ver el rostro de su joven maestro realmente feliz. Perry, al escuchar aquello, la miró con irritación. Pero entendió que Leah le pedía a ella que hiciera eso, ya que ella no podía ni tan siquiera tocar a Julian, por tanto no podía cumplir sus propios deseos. Llamando un pequeño fuego fatuo, Perry le pidió que sostuviera la lista de deseos de Leah. Y así Perry se propuso llevar a cabo los deseos de la niñera, sin saber que aquello se convertiría en algo horroroso. Intentando cumplir el primer deseo de Leah, Perry sacudió a Julian con fuerza de arriba hacia abajo. Inmediatamente Leah le pidió que se detuviera. ¿Qué estaba haciendo la señorita Perry? Perry no lo entendió. Ella estaba intentando hacer el dungi dungi con Julian. Cuando por fin soltó a Julian, quien temblaba, este solo pudo bajar su cabeza con nerviosismo. Se sentía tan mareado. Leah miró con horror a Perry. Lo que ella había hecho no era el dungi dungi. Era como si ella estuviera haciendo un cóctel. Perry no lo comprendía. Ella había hecho exactamente lo que Leah había escrito en su lista: cargar al niño y llevarlo de arriba hacia abajo. Prosiguiendo con los deseos de Leah, leyó el segundo deseo. Este se trataba de cargar al niño y arrojarlo en una forma que fuera adecuada para su peso. Perry lo entendió con rapidez. Eso era lo mismo que hacía cuando tenía que despertar a Julian. Así que tomando a Julian, quien aún no se recuperaba del dungi dungi, lanzó con fuerza a Julian lo más arriba que pudo. Leah con terror vio aquel hecho. Perry había lanzado tan alto a Julian que ella pudo presenciar junto con Leah cómo Julian, quien a la lejanidad parecía una estrella, se perdía en el infinito. Recién después de varios minutos, Julian empezó a caer y Perry lo sostuvo antes de que llegara al piso. Leah no lo podía creer. ¿Cómo es que Perry trataba así al pobre Julian? Él no era una pelota. Una vez más, Perry no supo que había hecho mal. Ella no había puesto toda su fuerza en lanzar a Julian. Solo había intentado que él llegue muy alto. Leah, conmocionada y triste, le mencionó a Perry que sí,
su joven maestro Julian no fuera un niño muy bien educado, él estaría llorando en ese preciso instante. Julian miró a Perry con resentimiento y dolor. Leah, que aún quería cumplir sus últimos deseos, le propuso a Julian si podían jugar a atraparse. Por supuesto, asegurándole a Julian que quien atraparía a los demás sería la señorita Perry. Asimismo, le prometió al niño que si jugaba con ellos, luego ella le daría una galleta de chocolate. Y solo por obtener una galleta de chocolate, el pequeño Julian una vez más fue convencido de jugar con Perry. Y así, buscando realizar el tercer deseo de la nana, Perry se dispuso a atrapar a Julian. Instantes después de que Leah decretara el inicio del juego, Perry, como un ser endemoniado, empezó a perseguir al pobre Julian, quien al ver con horror y espanto a Perry intentó huir. Sin embargo, no lo logró, ya que casi de inmediato Perry lo cogió. Leah amonestó a Perry, ya que ella debió mantener la misma velocidad que Julian en el juego, y no atraparlo tan pronto como se diera inicio al juego. Al escuchar las palabras de Leah, recién Perry pudo comprender aquel juego. Propuso a Julian que volvieran a jugar, pero Julian no aceptó su propuesta. Para él todos esos juegos no habían sido divertidos. Perry intentó hacerle comprender a Julian que los juegos de los niños eran demasiado complicados para ella. Y Julian, iracundo, espetó: ¡Tú eres la única que es mal en esto! Leah, haciendo caso omiso del mal humor de su joven maestro, les propuso a ambos jugar a las escondidas. Julian no quiso hacerlo porque estaba seguro de que una vez más Perry se iba a comportar de forma extraña. No obstante, Leah le aseguró a Julian que él no debía preocuparse, ya que ella misma le explicaría de forma muy detallada cómo debía jugar, cosa que Perry aceptó. Julian, Perry y Leah jugaron al Jankenpo. El perdedor de aquel juego sería quien se encargaría de encontrar a los demás. Perry y Leah mostraron papel, mientras que Julian mostró piedra, lo que hizo que Julian perdiera el juego. Julian se quedó atónito, era la primera vez en su vida que perdía. Y así se dio inicio al cumplimiento del cuarto deseo de la nana de Julian. Leah explicó que Julian debía cerrar sus ojos y contar hasta 50 en su cabeza. Ya que el castillo era demasiado grande, ellos solo iban a jugar dentro del jardín. Y así es como el pequeño Julian empezó a contar, mientras Leah y Perry procedieron a buscar un lugar donde esconderse. Perry rápidamente se dio cuenta de que en el jardín no existían muchos lugares donde uno pudiera esconderse de forma efectiva, hasta que finalmente encontró un arbusto. Ese le pareció el lugar más adecuado para que se escondiera. Cuando Julian terminó de contar hasta 50, empezó a buscarlas. A la primera la que encontró fue a Leah, su nana, pese a que ella se había escondido muy bien. Sin embargo, Julian no lo creía así. Para él, la nana había escogido un escondite demasiado fácil de encontrar. A partir de allí, los dos empezaron a buscar a Perry, hasta que Julian pudo divisar la cabeza de Perry detrás de un arbusto. Cuando Leah y Julian se acercaron hacia el arbusto en donde se encontraba Perry, pudieron ver que Perry había doblado su cuerpo de tal manera que sus pies estaban sobre su cabeza. Al ver aquella terrorífica imagen, Leah se desmayó, y el pobre Julian ahora sí empezó a llorar. Y así se dieron por terminados los terroríficos juegos infantiles. Cuando Leah se despertó, regañó histérica a la pobre Perry. Después de aquello, Leah le entregó una gran cantidad de libros sobre crianza, cuidado de niños y otros temas desconocidos. Ella le expresó a Perry que era imprescindible que ella entendiera la cultura demoníaca. Perry llevó todos esos libros al cuarto de Julian, ya que ella era la encargada de cuidar a Julian en todo momento. Julian, al ver aquellos libros, le preguntó a Perry si acaso ella estaba siendo castigada. Perry le respondió a Julian que probablemente ella sí estaba siendo castigada, pero que él no debía sentirse incómodo por los libros, ya que era la hora de que él durmiera.
No obstante, el pequeño Julian no podía conciliar el sueño. Entonces Perry le propuso cantarle una canción de cuna para ayudarlo a conciliar el sueño. Pese a que Perry no conocía en realidad ninguna canción de cuna, ella solo tendría que crear una melodía, ¿no? Al escuchar que ella misma crearía la melodía, Julian sintió pánico, así que prefirió detenerla y expresarle que él ya se sentía soñoliento. Perry miró con sorpresa la actitud de Julian. Momentos después, mientras escuchaba la tranquila respiración de Julian, quien dormía, el sonido que hacía uno de sus fuegos fatuos mientras volaba alrededor intentando coger a todos los mosquitos y sintiendo el viento nocturno que pasaba a través de las ventanas, Perry empezó a leer los libros que le había entregado Leah y absorbió con rapidez todos los conocimientos. Horas después, el pequeño Julian se despertó y como no podía conciliar el sueño, le pidió a Perry que le leyera un libro. El libro que Julian escogió llevaba por título Las aventuras que le esperan a la princesa y a su caballero cada noche. Al leer aquel título, Perry pensó que aquel libro seguramente era de intriga. ¿Sería acaso que la princesa luchaba con su espada cada noche? Entonces Perry empezó a leerle a Julian aquel libro. Hace mucho tiempo existió una bella princesa. Un día un príncipe vino a visitarla. A medida que avanzaba en el relato, Perry se dio cuenta de que aquel libro era una historia romántica entre una bella princesa enferma y su caballero. 10 páginas después, sin embargo, ese cuento de hadas típico tomó un rumbo extraño, donde se relataba el encuentro nocturno y pasional entre los dos amantes. Perry leyó aquello con abatimiento y vergüenza, y prefirió cerrar el libro. Aquel libro realmente le había desilusionado. Las aventuras a las cuales se hacía referencia eran actos pasionales de los adultos, y no duelos como ella esperaba. Perry prefirió pedirle a Julian que se durmiera, e intentó hacerle entender a Julian que ella no podía leerle aquel libro porque aquellos temas no eran adecuados para los niños. Julian, molesto, le espetó: ¡Yo no soy un niño! No obstante, Perry le recordó a Julian que él había llorado luego de ver su cuerpo contorsionado detrás de aquel arbusto. Julian manifestó que no solo él había llorado, también lo había hecho Leah, y eso que ella era adulta. Perry hizo caso omiso de las quejas de Julian y le expresó que ella le leería aquel libro cuando él fuera más alto que ella. Para lograr aquello, Julian tenía que tener su último despertar. Así que con frialdad, Perry puso su mano encima de la cabecita de Julian y lo instó a dormir. El malhumorado niño solo pudo maldecir. Al día siguiente, Perry miró con ansia y resentimiento a Leah. Tomándola por el cuello, le preguntó acerca del libro que ayer Julian y ella habían querido leer. Leah se sorprendió de que Perry ya hubiera leído aquel libro. Aquella novela era realmente una novela que tocaba el alma, especialmente sus detalles tan intrincados. Ella le había dado aquel libro a Perry debido a que si ella quería estudiar a los demonios, no había nada malo en que estudiara también aquellos ámbitos. Además, ese libro era un bestseller en el reino demoníaco. Y le mostró otros 2 libros que también pertenecían al mismo autor. Al escuchar a Leah, el soñoliento Julian mencionó que aquel era el libro que Perry había intentado leerle la noche anterior. Pero Perry en realidad no había terminado de contárselo, ya que le había expresado que aquel libro no era para niños. Sin embargo, el pequeño Julian aún se sentía muy curioso. Al escuchar aquello, Leah se quedó de una pieza y recién comprendió el terrible error que había cometido. Y le procedió a pedir a su joven maestro que durmiera por las noches y no buscara tener ese tipo de aventuras. Perry le ordenó a Leah que se deshiciera de esos libros. Y Leah con rapidez lo hizo. Acercándose a la cama de Julian, Perry le informó que ya era la hora de que él se despierte. Sin embargo, el pequeño Julian aún quería seguir durmiendo.
Perry, cogiendo su pijama, lo levantó y lo lanzó hacia arriba. Julian estaba sorprendido e iracundo mientras era lanzado por los aires. Cuando empezó a caer, Perry lo recogió y con dulzura le preguntó si ya se encontraba despierto. El pequeño Julian solo pudo asentir mientras abrazaba a Perry. Perry se sintió dichosa. A Julian ya no le molestaba que ella lo despertara de esa forma. Tiempo después, mientras desayunaban, Julian quiso saber si Perry conocía aquello que él debería llevar a cabo para convertirse en un adulto. Perry no conocía la respuesta a la pregunta de Julian, ya que en realidad ella no era una adulta. Ella murió cuando aún era una niña y no sabía si contaban los miles de años que ella había vivido en el mundo espiritual. Y luego hace 2 meses ella se transformó en una muñeca. Así que espetó: yo no creo que sea una adulta, joven maestro. Yo solo he estado viva por 2 meses. ¿Tú eres mucho más joven que yo? Fríamente Perry respondió: eso es correcto. Julian movió con dicha sus pequeños pies, pues él, quien había vivido 500 años, era mayor que Perry. Perry quiso saber si es que Julian quería crecer para convertirse en un adulto. Julian no lo entendía. Hasta Perry, quien tenía solo 2 meses de vida, ya era adulta. Además, el libro que antes él quiso leer no pudo hacerlo finalmente porque él solo era un niño. Todos a su alrededor iban creciendo. Y el pobre Julian también quería crecer y convertirse en un adulto. Perry le aclaró a Julian que incluso si él creciera, él no sería capaz de leer aquel libro, ya que su trama era demasiado humillante. ¿Humillante? ¿Qué es eso? Eso significa vergonzoso, joven amo. Julian, quien recién comprendió el significado de aquella palabra, expresó con ojos solitarios y tristes: entonces yo me siento humillado ahora. ¿Por qué? Los otros, todos mis amigos, ellos ya se han vuelto adultos y todos ellos están avergonzados de venir a verme. En la expresión de Julian uno podía ver el profundo dolor y resentimiento que sentía. Y así terminamos esta parte, donde pudimos ver las extravagantes aventuras de nuestros 2 protas, y por otro lado entendimos las difíciles situaciones que afronta el pequeño Julian, quien por dentro se siente solo, abandonado y humillado por aquellos que supuestamente son considerados sus amigos. Como cuestiones curiosas, queríamos mencionarles que el peridoto es una piedra preciosa que pertenece a la variante de los olivantes y que es muy conocida por su extraño y impactante color verde. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a que actives la campanita de notificaciones para que siempre sepas sobre tus mangas favoritos. Muchas gracias y si te ha gustado este video, danos un like.